Positiva, comprometida con la reactivación económica del país, fortalece el aprendizaje. Positiva, comprometida con la reactivación económica del país, fortalece el aprendizaje para el cuidado de la vida en el regreso seguro y responsable al trabajo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Para Positiva, la educación con equidad es la base para promover la salud y la seguridad en el trabajo. Es así como, trabajando conjuntamente con la Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo, la Federación Nacional de Departamentos, Gobernaciones y Alcaldías, así como con ACOPI, Camacol, FENALCO y las cámaras de comercio a nivel nacional, hemos logrado inscribir a más de 295,000 trabajadores afiliados y no afiliados a la ARL de los 32 departamentos y más de 200 municipios a procesos educativos de gestión y prevención en COVID-19. Certificar la participación virtual de más de 240,000 trabajadores colombianos de los 17 sectores económicos y más de 300 actividades económicas. Más de 120,000 empresas hacen parte de los procesos de aprendizaje. Para Positiva, como la aseguradora de todos los colombianos, la preservación de la salud de los trabajadores es la prioridad. Desde Cerrejón queremos enviar un mensaje muy especial a todos los trabajadores colombianos y reconocer y agradecer a Positiva Educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio desde la virtualidad para apoyar todos los proyectos que hemos venido implementando de bioseguridad para reducir el riesgo de COVID en la compañía. Hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Queremos darle un agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros y en especial a Positiva Educa por las diferentes estrategias de educación en el marco del COVID-19. Positiva, a través de sus diversos programas, acompaña activamente en esta labor a 433,192 empresas PYME y a 4,744 empresas grandes y medianas en el país a través de la estrategia Positiva Educa. 16,000 empresas que cuentan con Alista para facilitar el cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2 millones de trabajadores y más de 460,000 personas informándose y educándose con más de 200 piezas digitales educativas de prevención, cuidados personales y laborales mediante Positiva Comunica. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Iniciamos nuestro taller denominado 10 recomendaciones prácticas en la presentación de proyectos en seguridad y salud en el trabajo a la alta dirección. Nos acompaña el experto Pablo José Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Lina. Buenos días. ¿Cómo está el frío allá en Bogotá? Mucho frío y mucha lluvia. ¿Y en Lima ¿Sí? qué tal está el clima? No, en Lima es un desierto y nunca llueve, pero esa lluvia que no cae, entonces se condensa y hay como una humedad del 99%. Sí. Bueno, acá sí nos hace un poquito de falta el sol, pero bueno. Bueno, Pablo, entonces te dejo con nuestros asistentes para que nos compartas este importante espacio. Gracias. Muy bien. Gracias por madrugar, gracias por estar conectados a esta hora tan temprano y poder compartir estos pasos o recomendaciones que en parte son de la experiencia que tuve cuando fui encargado de seguridad y salud en el trabajo y también ahora que desde el punto de vista externo, que hay que presentarle proyectos también a las empresas. Así que es una combinación de cuando estuve como encargado, ahora del lado de la consultoría, es una mezcla de ambos. Y el primer paso que quiero compartir con ustedes para cuando vayas a presentarle un nuevo proyecto a tu gerencia,
a tu director, alta gerencia, como lo llamen en tu compañía, recuerda que la primera persona a la que tú debes capacitar, a la primera persona que tú debes ganarte, la primera persona que debe entender lo que tú haces, es esa cabeza, es esa alta dirección, ese director, gerente. El sistema de gestión debería funcionar como una cascada, de arriba hacia abajo. A veces nosotros cuando llegamos a una compañía o cuando estamos ya en el cargo, lo que hacemos es mirar hacia abajo, hacia los trabajadores, y cómo prevenir accidentes y cómo capacitar a los trabajadores, involucrar a los trabajadores. Se nos olvida mirar hacia arriba, se nos olvida mirar hacia la alta dirección, hacia la gerencia. La primera persona a la que tú debes capacitar, la primera persona a la que debes dirigir tus acciones es a esa alta dirección, para que después todo vaya decayendo, todo vaya bajando como si fuera una cascada. Entonces vas de arriba hacia abajo. No, ¿tú alguna vez has escuchado la expresión nadar contra la corriente? Claro, ¿por qué? Nadar contra la corriente es porque tú comienzas abajo y después te dificulta llegar hacia arriba. Cuando deberíamos hacer lo contrario, es comenzar con la cabeza y cuando tú vas bajando es mucho más fácil. Así no vas a tener que nadar contra la corriente. Entonces el primer paso es usar el efecto cascada, es decir, comenzar con la alta dirección. Los primeros que debes involucrar, al primero que debes capacitar. Y tú dices, ¿capacitar a mi gerencia? Claro que sí. Es la primera persona que debes involucrar en tu sistema de gestión y debe él entender lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, tienes que dedicarle tiempo a cómo lograr que él se capacite y pueda entender la importancia de este sistema de gestión. O de no, vas a estar siempre remando contra la corriente. Siempre vas a estar justificando, vas a estar peleando, rogando, como en algunas empresas, rogando una partecita del presupuesto. Cuando logramos que él, la cabeza, la alta dirección, ese equipo directivo, entienda esto, ya no tenemos que andar rogando, peleando, discutiendo, sino más bien vamos a estar trabajando de la mano, vamos a estar ya sincronizados y va a ser mucho más fácil que ellos entiendan la necesidad que tú le planteas en los proyectos cada vez que requieras un nuevo equipo, un nuevo apoyo, un nuevo software, lo que sea que tú necesites, va a ser mucho más fácil si él entiende la importancia de todo esto. Así que el primer paso es aprovechar el efecto cascada, comenzar desde arriba. Te cuento una buena práctica que hicimos acá en una empresa en Perú. En lugar de que lo capacitáramos nosotros, los encargados de seguridad, lo que hicimos fue un convenio con la universidad que la empresa tiene entre sus beneficios a los trabajadores. No sé si has visto que muchas empresas tienen beneficios corporativos. Entre esos, hacen una alianza con una universidad y le ofrecen como unos descuentos a los trabajadores para que quieran seguir estudiando pregrados, posgrados. Bueno, con esa universidad aprovechamos que ya teníamos un convenio y lo que hicimos fue que de esa universidad salió una persona con un programa invitando a nuestros gerentes, a nuestra alta dirección, a una especie de diplomado en liderazgo. No liderazgo en seguridad, no, liderazgo general. Y en medio de ese diplomado de habilidades blandas, negociación, cosas que a ellos les interesaba, allí hubo un módulo donde se hablaba de la seguridad. Entonces no se lo dijimos nosotros, no se lo impusimos, no, sino que en medio de ese diplomado de liderazgo estaba inmerso el tema de seguridad. Y era dicho por un alto funcionario de la universidad, en medio de un marco académico universitario, formando a gerentes, y mostraban cómo la seguridad y la productividad iban de la mano. Así que cuando terminó ese diplomado, fue mucho más fácil de ahí presentarle cosas a la gerencia porque ya él conocía, ya él lo había visto, lo había oído, no solo de nuestra parte, de nuestra boca, sino también
de un ambiente académico, de una universidad prestigiosa y en un marco muy específico dirigido a la alta dirección, dirigido a gerentes. No es lo mismo capacitar a un trabajador que capacitar a un gerente. Por lo tanto, esta es una buena práctica que si está al alcance de tu empresa, si tu empresa tiene un convenio con una universidad, aprovecha eso y mira cómo poder insertar en esos programas académicos que se le ofrece a la compañía un módulo, un capítulo, una lección, una parte para que allí se coloque el tema de seguridad. Entonces, esta es una buena práctica. En empresas que no tienen esa, digamos, facilidad, pues se podría hacer algo muy puntual. No tienes el convenio, no tienes el programa, pero podrías crearlo. Así que ese es el reto, capacitar a la alta dirección, aprovechar el efecto cascada. En lugar de remar contra la corriente, más bien comenzar de arriba hacia abajo y aprovechar ese efecto cascada. Ese es el primer paso. En el segundo, va muy alineado, y es que cuando tú vas a presentar algo y quieres hablar con el gerente, capacitar al gerente, lo que sea, va a pasar que él va a decir, no tengo tiempo, hablen con mi secretaria, miremos, este mes no, el próximo no, te lo cancelo y te reprogramo. En esos casos, lo que tienes que hacer es ser lo más concreto posible, ser lo más breve posible. En lugar de decirle a él, el jefe o como le llames tú, en lugar de decirle, tiene una hora de su tiempo, en lugar de decirle, ¿cuándo tiene una hora para poder hablar? O una hora. En el lenguaje de los gerentes, se usa que el tiempo es dinero. Así que una hora, eso es demasiado. Una hora de tu tiempo vale mucho. Y como ellos creen que la seguridad es un gasto, una hora le va a parecer demasiado tiempo. Por lo tanto, tienes que ser lo más breve posible. No sé si has escuchado de algo que se llama el pitch elevator. Pitch elevator. ¿Qué es eso de pitch elevator? Es como una técnica que se usa para convencer a inversionistas, clientes, en un elevador, en un ascensor, le decimos nosotros. En el ascensor, entonces, imagínate que tú tienes una oportunidad, tú eres una persona que tiene una idea de negocio y te encuentras en el ascensor con una persona que es inversionista, pero él va para el piso número 10. Así que lo que tienes tú de plazo para hablarle a él es el tiempo que demora el ascensor del piso 1 al piso 10, que son segundos. Digamos que máximo 1 minuto. Entonces tú en 1 minuto máximo tienes que presentar argumentos de convencimiento de tal forma que esa persona, cuando el ascensor abra sus puertas, te diga trato hecho, o si entra a mi oficina para que me hables más, ya, engancharlo para que al final de esa conversación se llegue o a un acuerdo o a una reunión más amplia o a firmar algo. Entonces, aprovecha esa técnica. En YouTube busca Pitch Elevator. Pitch se escribe P-I-T-C-H, Pitch, y Elevator se escribe como elevator, así. Busca eso y vas a ver que hay muchos instructivos, muchos videos tutoriales de cómo crear tu Pitch Elevator. Así que podríamos aprovechar eso en seguridad para ser más concreto, más preciso. No sé también si has escuchado una expresión que dice, lo bueno y breve, 2 veces bueno. ¿Recuerdas? Lo bueno y breve, 2 veces bueno. Ok, entonces en este caso también hacemos lo mismo. Si tú puedes presentar esa idea de tu gerencia en la mitad de los pasos, va a ser mucho más efectivo. Lo bueno y breve, 2 veces bueno. Entonces, en lugar de hablar de horas, tienes que más bien hablar de minutos. Los minutos son como centavos. Si el dinero es tiempo, una hora es un fajo de billetes, pero minutos serían monedas. Así que es mucho más fácil en la mente de un gerente darte 1 minuto, 2 minutos que hablar de horas. Cuando tiene tiempo, no digas así.
¿Cuándo tienen un tiempo para reunirnos, para presentarles? No, no. Aprovechar estos espacios de segundos y minutos para presentar los proyectos. Por lo tanto, también las capacitaciones que tú le hagas a ellos también tienen que ser así. Breve, fácil. No sé si has visto que en YouTube hay una serie de charlas que se llaman los TED Talks. TED se escribe T-E-D. Significa tecnología, entretenimiento y diseño. Y esas charlas TED demoran máximo 18 minutos. Así que la gerencia está acostumbrada a escuchar charlas de máximo 18 minutos. Por lo tanto, si tú, cuando sigas el paso número 1 de enfocarte y de capacitar a la gerencia, recuerda este límite de tiempo, este plazo. No deberías demorarte más de 18 minutos en darle una instrucción, una capacitación, un entrenamiento a tu gerencia. Sé breve. Muy bien, avancemos al tercer paso. En ese tercer paso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda que la gerencia cree que la seguridad es un gasto. Y realmente lo va a seguir creyendo hasta que tú le demuestres lo contrario. Porque en realidad la seguridad, si tú no le pones números y le comienzas a hacer un análisis de la tasa interna de retorno de lo que del presupuesto que te están asignando, si tú no haces eso, en realidad va a seguir siendo un gasto. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? Un gasto es algo que no vuelve. Por ejemplo, yo me tomo un café. ¿Eso se devuelve? ¿No? Eso, yo me tomo un café y eso se va a ir. Eso es un gasto. En la empresa, si yo consumo papel, eso es un gasto. Si yo le doy algo a un trabajador y eso no tiene ningún retorno a la empresa, va a ser un gasto. Eso es un gasto. Si yo le doy cascos, botas, todo eso para el empresario, para el gerente, para la alta dirección, es un gasto. Para que tú le demuestres que es una inversión, tienes que ponerle a ese número que estás gastando, tienes que ponerle una ecuación que se llama la ecuación de la tasa interna de retorno. Es decir, que este dinero que se está destinando a cierto proyecto, ¿qué retorno va a tener a la empresa y en cuánto tiempo? Por eso se llama tasa interna de retorno. Una inversión es, por ejemplo, tú compras una casa. Esa casa, tú la alquilas. Y entonces, con ese alquiler, pagas la cuota de la hipoteca. Y en 20 años, esa casa se pagó sola y ahora va a ser tuya. Por lo tanto, la tasa interna de retorno de esa inversión va a ser 20 años, que fue lo que demoró la hipoteca. Hay proyectos más rápidos. Por ejemplo, yo voy a comprar un carro. El carro puede ser un gasto porque yo tengo que pagar impuestos, gasolina, o puede ser una inversión si yo, digamos, lo alquilo a una empresa de alquiler de autos y entonces esa empresa de alquiler de autos me va a pagar a mí. Y eso que me va a pagar a mí sirve para pagarle yo al banco. Y en año y medio, 2 años, ahora ese alquiler del auto me dio para pagarlo y el auto ahora es mío. Entonces la tasa interna de retorno es el año y medio de eso. Entonces, bueno, en seguridad, cuando tú le presentes un proyecto, tienes que decirle cuál es esa tasa interna de retorno. Un ejemplo de un proyecto de seguridad. En mi empresa, nosotros hacemos inspecciones como en la época de las cavernas, como los cavernícolas. Cuando el uga uga, ¿te acuerdas? Así, con papel, con una tablilla y un lapicero. Teniendo en nuestro bolsillo una computadora con más potencia que tenía toda la NASA cuando mandó al hombre a la luna. Imagínate, en pleno siglo XXI, en el año 2020, y yo haciendo inspecciones
en una tablilla con papel, teniendo en mi bolsillo esta computadora que tiene más tecnología que toda la NASA cuando mandó a Neil Armstrong a pisar la Luna. Por lo tanto, es un desperdicio. Entonces, lo que hago yo es que calculo cuánto tiempo estoy gastando en llenar estos formatos de checklist y de inspecciones, el tiempo que demoro de transcribir esto en la computadora, el tiempo de tomar la foto, pasar la foto al computador, a insertarla en el informe, y todo ese tiempo comienzo ahora, como mi tiempo tiene un número, un valor, porque yo trabajo 8 horas y gano cierto salario. Al dividir mi salario en horas, me da el valor de mi hora o la hora de mi equipo, de mis inspectores, de mis supervisores. Ya yo sé cuánto vale la hora de mi equipo. Y entonces, como ya yo sé eso, estoy diciéndole, mira, yo en las inspecciones estoy invirtiendo, digamos, tanto tiempo, 2 horas, 1 hora diaria. Y aparte tengo que gastar papel, y aparte hay errores, reproceso y todo lo demás. Si yo en lugar de ese papel tuviera una aplicación, y la aplicación entonces me ahorraría de 1 hora, lo que yo hago en 1 hora, lo hago ahora en 10 minutos. Me estoy ahorrando 50 minutos por cada inspección. Por lo tanto, esta aplicación que voy a hacer y que me va a costar 10 millones de pesos, la tasa interna de retorno va a ser 3 meses. Es decir, que en 3 meses vamos a recuperar lo que invertimos en esa aplicación. Cuando tú le presentas así el proyecto a la gerencia, estás hablando su mismo idioma. ¿Ves lo que digo idioma? Su mismo lenguaje. Y así vas a poder lograr entonces que él te entienda mejor. Y ya no vas a lograr que vamos a tener que rogarle que te aprueben un proyecto. No. Ahora, cuando tú le demuestras que la seguridad sí es una inversión porque tiene un retorno, ahí entonces él dice, ¿dónde firmo? Aprobado. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tiene un gerente y el propósito de un gerente, así como tú tienes de objetivos, disminuir accidentes, crear una cultura preventiva, el objetivo de él es darle más rentabilidad a los inversionistas, hacer crecer la empresa. Entonces, él está siempre pensando en rentabilidad. Entonces, cuando tú le hablas de tasa interna de retorno, de rentabilidad de proyectos, de cómo es en realidad una inversión, estás hablando su lenguaje. Este es entonces el tercer paso y es uno de los más importantes. Si tú quieres que tu gerencia te apruebe los proyectos y las ideas que tú le estás presentando, clave número 1, comienza con él. Clave número 2, sé breve, y ya cuando ya tienes su atención, cuando ya le estás hablando, lo que debes decirle, el lenguaje que debes usar es este, el lenguaje que él usa, el lenguaje financiero, el lenguaje de los beneficios, del retorno de la inversión que conlleva esta idea que tú tienes de seguridad y salud en el trabajo. Así no vas a tener que andar peleando y rogando, sino que va a ser mucho más fácil cuando tú le muestres que hay un retorno, que hay una inversión, ya va a dejar de ver la seguridad como un gasto y te lo vas a meter al bolsillo. Muy bien. Vamos al cuarto punto. El cuarto punto es ir más allá de lo que dice la norma. Si tú fundamentas todo en que es que la norma lo dice, es que la multa, ese es el lenguaje que más usado para tratar de convencer a la gerencia. Ingeniero, jefe, es que si no se hace esto nos ponen una multa. Bueno. Entonces, por eso es que la gerencia ve la seguridad como eso, como algo legal y que me evita multas. El día en que él tenga que decidir entre invertir algo o exponerse a la multa, él tal vez incluso pregunte, ¿y cuánto es la multa? La multa son 10 millones. ¿Y cuánto es la inversión? 20 millones. ¿Sabes qué? Prefiero la multa. Sale más barato pagar una multa sin gastar en eso. ¿Ves? O, ¿cuál es la probabilidad? Porque ellos, la alta gerencia, se maneja en riesgos, pero riesgos financieros. Y los riesgos financieros
se usan todo el tiempo y por eso existen los seguros. Como existe la posibilidad de que se me incendie la empresa, ¿qué hago yo? Contrato un seguro contra el incendio. Como existe la posibilidad de que la empresa me robe, entonces compro un seguro antirrobos. Entonces, como existe la posibilidad de que se accidente, entonces tengo un seguro y la ARL. Entonces, bueno, si estoy pagando un seguro, ¿para qué entonces hacer más allá? Yo pido y cumplo solo lo que me piden legalmente. La norma me pide hasta aquí. Bueno, la norma pide que te certifiques en ISO 45001. No, entonces no te lo voy a aprobar. ¿Por qué? Porque como tú acostumbraste a tu gerencia a hablarle en términos legales, entonces él va a cumplir lo que sea legal. Entonces tú le vas a presentar el proyecto de la certificación de ISO 45001. Ok, como no está en la norma, entonces no te lo apruebo. Voy a presentarle un proyecto de una aplicación del celular. ¿Eso lo pide la norma? No, no te la apruebo. ¿Ves? Entonces tienes que quitar ese lenguaje de, no es que la norma lo pide, no es que la multa, norma. Ya eso es del siglo pasado, por favor. Ya, si tú sigues en eso, el gerente lo que va a seguir es también en la misma tónica de negarte las cosas y de seguir con la forma de seguir cumpliendo lo mínimo que pide la ley. ¿Para qué ir más allá? Y si tú quieres ir más allá de la norma, crear una cultura preventiva la cultura preventiva va mucho más allá de por eso es que la mayoría de las normas se llaman estándares mínimos. Lo mínimo, es más, la norma lo mismo lo dice, estándares mínimos. Y si tú quieres crear una cultura preventiva, tienes que ir más allá de lo mínimo. Tienes que ir un paso mucho más allá de lo que pide la norma. Así que destierra de tu lenguaje, cuando le hables a la gerencia, esto de que no es que la resolución lo pide, no es que la norma lo dice. Tienes que ir más allá. Mostrar el beneficio de eso real. No es, esto va a impactar en el clima laboral. Esto va a mejorar la productividad. Esto va a hacer esto. Hablarle en los términos que él y los indicadores que él maneja, que es mejorar el clima laboral, la moral de la empresa, por ejemplo, ISO 45001, no lo pide la norma, pero de cara a los clientes, hay muchos clientes que valoran cuando, por ejemplo, en una licitación da puntos tener una ISO 45001, o de cara a inversión extranjera, es mucho más fácil que un banco internacional o un inversionista internacional le apruebe un proyecto de inversión a una empresa que tiene ISO 45001 a una que no lo tiene. ¿Ves? Usted tiene que ir más allá, pensar más allá de lo legal. Mostrarle cosas y beneficios que excedan la parte legal, que vayan mucho más allá de la parte legal. Ese es el paso número 4. Vamos para el número 5. Cuando tú hables con la gerencia, yo sé que en seguridad siempre tenemos muchos, le decimos chicharrones, problemas, situaciones difíciles, que alguien se accidentó, que estamos en un proceso de demanda, que hay una inspección, que hay una no conformidad, que hay esto, que hay lo otro. Si tú ves no conformidad, accidente, incidente, demandas, todo ese tipo de cosas son palabras que son problemas, chicharrones, no conformidades. Accidentes, incidentes, son problemas. Entonces, el gerente no quiere escuchar tus problemas. Es más, él te contrató precisamente para que tú soluciones los problemas. Así que no deberías presentarle problemas. Cuando se hable con la gerencia, tú deberías presentar son soluciones. Lo que él quiere escuchar son soluciones, no problemas. Cuando tú vayas a hablar con la gerencia, no digas, es que tenemos un problema. No, no. Tenemos una solución para una situación que se está presentando. Tenemos la solución. Tienes que comenzar por ahí. Vamos, en lugar de decir, tenemos un problema y por eso quiero presentar ese proyecto. No. Tengo una solución a este problema y eso cambia la perspectiva totalmente.
Cuando tú le hablas de soluciones y no de problemas, él entonces te va a ver como alguien que está pensando en cómo, en lugar de traerle carga, le está trayendo es la forma de liberarse de esas cargas. En lugar de pedir consejo, recomendación y plata para solucionar un problema, no, tú estás diciéndole, mira, tenemos que hacer esto para solucionar esto. Le estás dando, en lugar de estar pidiéndole, le estás más bien ayudando. Ese es el cambio de la óptica en este punto. En lugar de presentar un problema, jefe, es que tenemos este problema. No, jefe, tenemos esta solución. ¿Ves la diferencia? Entonces, de aquí en adelante, cada vez que tú vayas a presentar un proyecto, piensa no en el problema, sino en la solución. Y es lo primero que tienes que mostrar. No vayas a decir, es que los guantes que teníamos se están rompiendo. Ese es el problema. No, no. Tienes que decir, tenemos un guante que va a mejorar esto y que va a reducir esto y que va a ayudar a lo otro. O es que estamos perdiendo mucho tiempo. No, ese es el problema. No. Tengo una solución para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para hacer esto. Presenta siempre la solución. El problema se diluye y está de fondo, está inmerso incluso, porque la solución es porque trae un problema en sí. Pero no mencionas el problema, menciona la solución. Ese cambio de lenguaje, de cambiar de problema a solución, es clave. Porque el gerente tiene sus problemas y te contrató a ti precisamente para tener menos dolores de cabeza y que podamos él enfocarse en lo que tiene. Para eso tiene un gerente de producción, un gerente financiero, para que cada quien solucione problemas en sus áreas y él se dedique a lo que realmente debe hacer, que es mantener la rentabilidad de la empresa. Entonces, cuando tú presentes un proyecto, comienza indicando qué soluciona, ¿de acuerdo? Ahora pasemos al punto número 6. En el punto número 6, vamos acá ahora. Recuerda que en seguridad, los indicadores que nosotros usamos son indicadores reactivos. ¿Qué son indicadores reactivos? Índice de frecuencia. ¿Qué es el índice de frecuencia? ¿Cada cuánto se están accidentando mis trabajadores? Las cantidades. ¿Qué tan frecuente es? Por cada tantas horas, hombres trabajadas, ¿cuántos accidentes ocurren? Eso es reactivo. Imagínate, en inglés, estos indicadores, el indicador reactivo, se le dice a estos indicadores que, imagínate que hay una fuente de agua acá, y acá está, digamos, una cascada. Y aquí está el agua que cayó. Todo lo que cayó es reactivo. Tú estás contando todo lo que pasó. Todo. En cambio, hay unos indicadores proactivos que están antes de que el agua caiga, aquí. Por eso te digo, en lugar de enfocar, tú ante la autoridad tienes que hablar de índice de frecuencia, índice de severidad, que son los índices reactivos. Cada cuánto ocurren los accidentes y qué tan fuertes son. Es decir, cuántos accidentes ocurren por tantas horas hombres trabajadas y cuántos días se pierden por esas horas trabajadas. Ambos indicadores son reactivos. Es una foto a lo que está pasando después. Pero tú deberías más bien a la gerencia mostrar indicadores proactivos. ¿Qué quiere decir un indicador proactivo? Es toda la gestión medida para evitar que ocurran esos accidentes y esos días perdidos. Es toda la gestión que hay detrás para evitar que ocurran los accidentes y mitigar la severidad de esos accidentes. Un indicador proactivo, ejemplo de un indicador proactivo, es lo que se está haciendo, el porcentaje del cumplimiento de tu programa anual de seguridad sobre el trabajo. Por ejemplo, ese es uno. Nuestro programa anual en junio debería estar, digamos, estamos en julio, estamos a mitad del año, digamos, un poco más de la mitad del año. Deberíamos estar, digamos, al 50, 60%. No, nosotros estamos
10% más. Estamos en un 70%. ¿Ves la diferencia? En cambio, si nos ponemos con indicadores reactivos, es más, había una empresa donde el indicador de la mayoría de las áreas tienen un bono. Un bono es, digamos, un dinero extra que se da por la gestión. Y en seguridad, en esa empresa, el bono se daba, era si los indicadores reactivos como severidad y frecuencia bajaban. Entonces, si, por ejemplo, el año pasado hubo el indicador de accidentes, era, digamos que por cada 1.000.000 de horas hombres trabajadas, habían 10 accidentes. Este año, el bono solo se lograba si eran menos de 10 accidentes. Entonces, lograr que no ocurran accidentes y que te midan por eso, imagínate que tú todo el año hiciste las mejores capacitaciones, hiciste inspecciones, toda tu gestión, pero al final hubo 11 accidentes, es decir, hubo un accidente más que el año pasado. No te van a dar el bono. ¿Por qué? Porque tu indicador es un indicador reactivo. Tu indicador está en función es a lo que ocurre, no a lo que tú haces para gestionar que no ocurra. Entonces el gerente dice, pero es que si están pasando más accidentes, es decir que estás haciendo un mal trabajo. No, no necesariamente. Podemos estar haciendo un buen trabajo, sin embargo, abajo hay una mala, por ejemplo, tú no identificaste que hay un mal liderazgo intermedio, no los líderes de la alta dirección, sino los mandos medios, los supervisores, los maestros de obra, los capataces, los coordinadores, supervisores, esas personas que son mandos intermedios, y ellos son los que están presionando a los trabajadores para cumplir metas productivas, y por eso los trabajadores se excedían y no hacían algunas cosas. Tú tenías todo, tu sistema bien, pero lo que estaba fallando son estos supervisores, estos capataces, y ellos son los que influenciaron mal a los trabajadores, y por eso es que estos trabajadores, con ese mal liderazgo, tomaron malas decisiones y se accidentaron. Pero igual, ¿quién perdió? Tú. ¿Ves? En cambio, un indicador proactivo habla de tu gestión, de las cosas que están bajo tu control, de lo que tú estás haciendo. Tú no puedes controlar que ocurra o no un accidente. Tú lo que puedes controlar es que se tomen las medidas para evitar ese accidente. Pero a la hora de tomar decisiones, y eso no está bajo tu control. Entonces, en lugar de colocar indicadores como frecuencia y severidad, que eso es de cara a la autoridad, de cara a medirte contra otras empresas, pero de cara a la gerencia, tu indicador debería ser un indicador de gestión proactivo. Todas las medidas que están usando, implementando, planificando para evitar accidentes, crear cultura preventiva. Entonces, tus indicadores deben ser basado en tu plan de acción, ¿qué porcentaje de ese plan de acción se está haciendo? Colocar. Para este trimestre teníamos 10 acciones, hicimos 11, ¿ves? Hiciste más de lo que habías planificado. Teníamos que íbamos a llegar a un 50% y estamos en un 70%. Eso es proactividad. Ese es un indicador proactivo y así es que deberías tú plantearlo y no siguiendo lo tradicional del indicador activo de frecuencia, severidad. No. Esos indicadores reactivos, déjalos para los inspectores, para la autoridad laboral, para compararte con otras empresas, pero de cara a la alta dirección, tu indicador debería ser proactivo. Muy bien, paso número 7. Hay una relación que se llama relación costo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a mostrar un ejemplo. Imagínate que tú necesitas comprar unas pilas, unas baterías para unas linternas de mano. Esas linternas de mano usan baterías. Y entonces,
Entonces, esas linternas que tú necesitas comprar, las baterías, tienes tres opciones. Comprar unas baterías chinas, marca que nadie conoce, pero son baratas. Opción número 2, comprar unas baterías que sean alcalinas y de una buena marca. Opción número 3, comprar baterías recargables. Entonces, mira, tienes opción número 1, unas pilas, baterías chinas baratas, pero de que la marca ni siquiera está en español, está en chino. La opción número 2, comprar baterías alcalinas, que son muy buenas y de una marca reconocida. O opción número 3, baterías recargables de una marca reconocida. Aquí tienes tres opciones y cada una de ellas son más caras que la otra. Esta es barata, esta es más o menos y esta es la más cara. Pero cuando ves cuando ves el precio real en absoluto, las baterías recargables son más caras que las alcalinas y las baterías alcalinas son más caras que las baterías normales. Sin embargo, cuando ves la relación costo-beneficio, vas a ver que la más cara resulta ser esta, porque esa batería china normal, para que pueda rendir, por ejemplo, al año, tuviste que comprar 1000 de esas baterías y te gastaste 1.000.000 de pesos. En cambio, con las baterías alcalinas, tuviste que comprar apenas 100 y te gastaste 800.000 pesos. Con esta te gastaste 1.000.000. Con esta te gastaste 800.000 pesos. Pero con las baterías recargables, compraste 10, las seguiste usando y apenas te gastaste 300.000 pesos. ¿Ves? Al final, cuando haces relación costo-beneficio, es decir, cuánto cuesta y cuánto rinde, es una división. Lo que cuesta, el costo, dividido en los beneficios que obtienes. Así, la relación costo-beneficio va a ser siempre un indicador más rentable que cuando muestras costos reales. Ya no puedes mostrar, si tú dices, tenemos tres opciones, las baterías chinas, las baterías alcalinas o baterías recargables. Y esta vale 1.000 pesos, esta vale 5.000 pesos y esta vale 20.000 pesos. Ah, no, compremos la de 1.000 pesos. Compremos las más baratas. No. Cuando muestra relación costo-beneficio, te dicen, no, compremos las recargables que nos van a demorar más tiempo, la inversión inicial es más alta, pero a largo plazo la relación costo-beneficio va a ser mayor. En ese sentido, te puede ayudar, por ejemplo, cuando vas a comprar EPPs. Compremos la mascarilla más barata, ¿no? Esa mascarilla barata la tienes que usar todos los días y en un año te gastaste mucha más plata. En cambio, si compras una marca buena, equipada, que sea lavable, que sea todo eso, vas a ver que esa misma mascarilla lavable, aunque vale más, al ser lavable, al ser reutilizable, va a ser con una relación costo-beneficio mayor. Lo mismo con las marcas. Comprémosle la peor bota. Resulta que esa bota de la marca barata te dura 6 meses. Pero de la marca costosa, de la marca más reconocida, te demora 2 años. Entonces, vale el doble, sí, pero te demora 4 veces más. Entonces, la relación de costo-beneficio es mayor. No muestres el precio absoluto. Esta bota vale 100.000 pesos y esta vale 50.000 pesos. Ah, compremos la de 50.000. No. La de 50.000 demora apenas 6 meses. En cambio, la de 100.000 demora 2 años. Si yo compro botas de 50.000, en 2 años voy a tener que gastarme 200.000 pesos. En cambio, si compro la de la marca buena, me voy a gastar apenas 100.000 pesos en los 2 años y aparte de eso, el trabajador va a estar más orgulloso, más contento por usar una bota de una marca reconocida. Eso es lo que tienes que hacer. Relación costo-beneficio. Ahora, ya para ir finalizando, imagínate que ya tú presentaste todo, ya tú, el gerente está capacitado, ya no le hablaste nada de lo legal, sino que ya él sabe que no es un gasto, sino una inversión, tú eres breve, todo esto que hemos hablado hasta ahora. Sin embargo,
el gerente siempre va a tener algunas preguntas. ¿Y por qué elegiste este? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y para qué? Esas preguntas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esas preguntas que puedan surgir de lo que tú estás presentando, deberías entonces tenerles ya respuestas anticipadas. Imagínate que tú estás presentando un proyecto y entonces el gerente, el director, tu alta dirección, te hace una pregunta y tú no sabes cómo responderla. Todo lo que hicimos hasta el paso número 7 se vino abajo. Por eso, una buena práctica, una recomendación que te digo, es cuando tú vas a presentar un proyecto de seguridad a la alta dirección, comienza a analizar qué posibles preguntas tendría el gerente. Es más, la presentación que tú le vayas a hacer debería ser en función a eso. ¿Cómo podemos solucionar esto? Aquí está. ¿Por qué elegimos esto? Por esto. Cuando tú presentes un proyecto a la alta gerencia, hazlo así, en forma de respuestas a posibles preguntas que surgen en la mente de esta alta dirección. ¿Por qué elegimos hacer la aplicación en Android y no en iOS? Ah, porque el 98%, porque es más barato, porque es, ok. ¿Por qué elegimos que fuera una aplicación y no una plataforma web? ¿Por qué elegir a esta certificadora y no a la otra? ¿Por qué hacer esto y no lo otro? ¿Para qué hacerlo? Ese tipo de respuestas deberías tenerlas tú ya anticipadas. Así que cuando tú formules tu presentación, tu speech, tu pitch elevator, tu discurso de convencimiento a la gerencia, cuando tú vas a hacer la presentación, formúlalo en términos de respuestas a posibles preguntas. Y prepárate también para otras preguntas que no estén allí en tu presentación, pero que podrían surgir. Así, cuando la gerencia, tú escuchas respuestas, o dices, ah, no, ya él pensó en todo. Si no pensaste en todo y sale una pregunta que no colocaste en tu presentación, por ejemplo, lo que hago yo es que antes de presentárselo a la gerencia, se lo presento, digamos, a un mando medio y le digo, mira, yo quiero hacer esto. Y él comienza a hacerme preguntas. Y cuando veo que alguna de las preguntas que él me hizo no le tengo respuesta, ¿qué debo hacer? Comenzar a buscar esa respuesta para que cuando surja esa pregunta por parte de la alta dirección, ya yo pueda estar preparado y no me tomen fuera de base. Entonces, anticípate a esas posibles preguntas que él podría hacer y formula de una vez ya tu presentación como respondiendo a esas posibles preguntas. Vamos ya terminando para el paso número 9. En el paso número 9, aquí hay que usar, tanto en el paso número 9 como en el paso número 10, vamos a hablar del lenguaje. Ya sabemos lo que debemos presentar, que no es un gasto, sino que es una inversión. Ya sabemos que debemos usar indicadores proactivos, relación costo-beneficio, todo ese tipo de cosas. Pero a la hora de presentarlo en sí, tenemos que usar palabras claves. Es como cuando tú lees algo. Por ejemplo, en esta presentación, en esta diapositiva, si tú ves todo los demás puntos están en una letra más pequeña. Y el paso número 9 está en letras más grandes. Por lo tanto, yo me voy a enfocar es en el paso que está reflejado acá, que es lo más grande. Así, cuando hablamos, sucede lo mismo. Cuando estamos en un texto, cuando tú quieres presentar ideas claves, lo que haces es que lo pones en negrita, lo pones con letras más grandes, lo pones en comillas, lo resaltas. Bueno, cuando está impreso, tú puedes resaltar, poner letras más grandes, mayúsculas, negritas, pero cuando hablas, ¿cómo haces para resaltar tus palabras
para ponerlas en negritas y ponerlas más grandes o en mayúsculas. ¿Cómo harías esto con el lenguaje? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es usar palabras claves, palabras que venden. Palabras que venden. ¿Qué son palabras que venden? Por ejemplo, ahorro. Cuando la gerencia escucha ahorro, eso para él es felicidad en sus oídos. Son las palabras que más le gusta escuchar. Jefe, ingeniero, con este proyecto nos vamos a ahorrar tanto. Ok, ya tienes mi atención. Ya es la palabra ahorro. Otro. Vamos, mejora. Con esto vamos a mejorar el clima laboral. Con esto vamos a mejorar el proceso de entrega y registro de esto. Vamos a mejorar la información, vamos a tenerlo en tiempo real. Palabras como esas que son clave. Ahorro, mejora, tiempo real. En tiempo real. Eso de manejar las cosas en tiempo real, esta expresión también vende porque como que te dice, antes no eran datos confiables, confiabilidad. Si algo es confiable o no. Vamos a mejorar la confiabilidad. Entonces, mira, ahorro, mejora, tiempo real, confiabilidad. Otro, productividad. Recuerda que para la gerencia, el propósito de ellos es mantener rentabilidad. Un sinónimo de rentabilidad es la productividad. Cuando algo es productivo, es más que rentable. Entonces, hay veces que la seguridad no se relaciona tanto con la rentabilidad directamente. La relación no es directa, pero sí hay una relación directa con la productividad. Ejemplo, al disminuir los accidentes, disminuyen también los días perdidos. Y entonces, así como la productividad es aumentar la producción en un tiempo, entonces esa variable tiempo, si yo tengo días perdidos, me afectan la productividad. ¿Ves? Busca como siempre relacionar lo que tú haces a esas palabras claves que quieres escuchar. Ahorro, mejora, tiempo real, confiabilidad, productividad, rentabilidad. Palabras claves que nunca te pueden faltar cuando vas a presentar un proyecto a la alta dirección. Palabras también, hay palabras que, aparte de ahorro y eso, hay palabras que, por ejemplo, hay una que es clave, que es gratis, pero en seguridad es muy difícil de usar. Entonces, en lugar de gratis, podríamos usar una palabra que la reemplaza, que es la palabra plus. El plus de esto va a ser tal cosa. Como plus, tenemos esto. El plus sería como la ñapa. También son palabras que nos gusta escuchar. Gratis, ñapa. Bueno, en este caso sería plus. Y la última también va relacionada con el lenguaje, que es ojo. Si yo te hablara a ti yo te digo a ti, bueno, preséntame y dime tú cuál es el COP de tu cálculo de la TIR de tu proyecto de inversión de seguridad. Tú dices, COP, TIR. ¿Por qué COP y TIR te suenan raros? Porque no son palabras que están en tu lenguaje. COP y TIR no son muy comunes en seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo, peligro, riesgo, acto, condición. Son palabras extrañas para la gerencia. No, lo que pasa es que los trastornos musculoesqueléticos, es que el problema de la hipoacusia neurosensorial bilateral, las lesiones osteomusculares, son palabras muy técnicas. Osteomusculares, musculoesqueléticos, hipoacusia. Son palabras muy técnicas y por favor, cuando le hables a la gerencia,
la gerencia tiene que entender lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, evita usar esas palabras técnicas y más bien usa un lenguaje sencillo. Es más, si lo puedes hacer analogías con un lenguaje financiero o de producción, mucho mejor. Evita entonces, cuando presentes cosas de seguridad, tecnicismos como palabras como lo que decía, osteomuscular. En lugar de osteomuscular, ¿qué tienes que decir? Huesos y músculos. En lugar de hipoacusia, sordera. Cosas así mucho más sencillas. Siguiendo estos 10 pasos, te aseguro que tu gerente va a aceptar mucho más fácilmente estos proyectos porque ya él lo entiende, porque fuiste claro y conciso, fuiste breve, le mostraste que no es un gasto, le demostraste que es una inversión, que va más allá de los fines legales, que tú eres una persona que trae soluciones, que eres proactiva, que muestras los beneficios, que te anticipas a las preguntas que ellos hacen y que usas un lenguaje fácil de entender. Espero que estas 10 recomendaciones te puedan servir para presentar tus proyectos a tu gerencia. Ahora, si tienes alguna pregunta, entonces, por favor, escríbela acá en la sección de acá de la plataforma. Hay una que dice preguntas. Dale clic allí, escribe tu pregunta y Lina nos va a escoger 2 de ellas para ver cuáles podemos responder. Claro que sí, Pablo. Gracias por este espacio, gracias por compartir todos tus conocimientos con nuestros asistentes. Bueno, vamos a responder 2 preguntas rápidamente, ya que el tiempo se acaba. Pablo, nos preguntan, ¿qué hacer si uno sigue todas estas recomendaciones y aún así no se obtiene la aprobación de la alta dirección? Muy buena pregunta. Ok, ¿has escuchado hablar del plan B? Siempre debería tener entonces un plan B. ¿Qué pasa si no? Entonces ahí tienes que tener un plan B. El plan B es anticiparte. ¿Te acuerdas que yo te decía anticiparte a las preguntas? Bueno, allí, si la gerencia no le ve el beneficio, a pesar de todo lo que tú hiciste, de todos tus esfuerzos, no lo logra, entonces ten un plan B. Una opción, otra carta que sea más atractiva para esta gerencia. El plan B. Perfecto, ¿sí? Listo. Todos a alistar entonces el plan B. Pablo, una segunda pregunta. ¿Dónde podría conseguir más información para profundizar estos temas que mencionaste? Sí. Desafortunadamente en los pregrados, posgrados, no nos enseñan este tipo de cosas de cómo calcular la inversión, cómo vender mejor los proyectos a la gerencia. Sí, tienes razón. ¿Qué te recomiendo? Hay unos libros que se llaman como MBAs. Allí son libros que resumen estos temas financieros, de marketing. Si tienes una posibilidad de hacer un MBA, genial. Si no, hay unos libros que como que condensan todo lo que se ve en un MBA en tomos, de 3, 4 tomos. Son libros que hablan sobre cómo hacer un MBA, un MBA. Creo que sería la mejor fuente para poder acceder a estos temas. ¿Sí? Perfecto, listo, Pablo. Bueno, Pablo, nuevamente agradecemos nos hayas acompañado en este espacio, agradecemos hayas compartido todos tus conocimientos con nuestros asistentes en este importante espacio educativo. Gracias a ti. Bueno, y por supuesto también agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo que los certificados los pueden descargar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. La grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en Posipedia, www.posipedia.co. Les recordamos que estas grabaciones las pueden visualizar 72 horas después de finalizado el taller. Agradecemos a todos su participación y, por supuesto, su compromiso con la prevención. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguro.
seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 1. Sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus. Para salvar vidas. Recomendación número 2. Comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas. Recomendación número 3. Eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa. Para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.